Ahí empieza la grabación. Igualmente, es el horario de la materia, ¿no? Aclaro y aviso. No Ay, estamos perdón, haciendo... abrió Romina la clase, la profe, yo no me di cuenta, y dije la chica, pensé que era como en, en el otro que hay una compañera que nos graba. Perdón. No, no pasa nada, Belén. Sí. Ahí ya la estoy grabando, bueno, avísenle y hagan un pequeño resumen de lo que hablamos antes de que se pusiera a grabar, que van 10 minutos de clase, de qué hablamos. Sí. Y a mí no me sale ninguno participante pendiente para unirse. No sé quiénes son, si los puedo buscar. Ahí aviso a ver qué pasó. Bueno, Gracias. No, de nada. Lo que pasa Sigue habiendo gente que... Lo que pasa es que estaban entrando en la otra reunión, en la que estaba en la descripción del grupo, están entrando ahí. Y sí, en la descripción de... Ah, sí, hubo un... Sí, ¿Te Están acordás, las dos Romina? reuniones igual. En el grupo de WhatsApp yo actualicé y están las dos reuniones pegadas para que puedan entrar. Claro, pero... Sí, pero a mí me pasó. De hecho, le pregunté a Romina, me pasó que me confundí. Ah, cuando cambié el nombre. sí. Cuando cambió, sí. No importa, después volvemos a hacer rápidamente un repaso de lo que estuvimos diciendo. Pero bueno, es importante entender esto, que toda construcción teórica y dentro del marco de la ciencia surge siempre desde un paradigma. Siempre, porque entiendan el paradigma no solo como una teorización, como teorías a las que uno adhiere o no, sino que también ahí juegan los valores, digamos, las ideas, las cuestiones, es decir, el paradigma es una construcción muy grande. Si uno piensa, por ejemplo, en el paradigma que se dio, uno de los grandes paradigmas que se dio durante el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, siempre se hablaba del paradigma de derechos humanos, fíjense ustedes. Ese paradigma tiene valores, tiene ideas, tiene teorías y tiene también legislación, o sea, hay un montón de cosas que conforman ese paradigma. Si uno va a hacer una construcción que tiene relaciones, que está relacionado, surge de una cuestión ético-legal, por ejemplo, evidentemente lo que uno escribe va a transuntar y va a mostrar si uno adhiere o no a ese paradigma, ¿se entiende? O quizás uno puede adherir en ciertas cosas a un paradigma y en otras no adherir a otras cuestiones que plantea ese paradigma. Pero siempre, siempre las construcciones se hacen. Lo importante es reconocerlo cuando uno va a escribir algo, ¿verdad? Porque el error muchas veces que si uno no identifica desde qué paradigma está escribiendo, está teorizando, puede entrar en un sesgo. Entonces, de repente, si uno está trabajando sobre la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Se plantea eso como tema para un desarrollo teórico, para una investigación. Evidentemente, todo lo que construya va a reflejar cierta cuestión paradigmática, ¿no? Y la persona lo tiene que hacer explícito en esa construcción teórica, tiene que decir si adhiere a la legislación, si no, o sea, cómo sostiene la argumentación. Y la sostiene de un paradigma. Si evidentemente la persona es de pañuelo verde, por darle un nombre, siempre la construcción teórica que haga va a estar en función del derecho a la elección de la mujer y toda esa cuestión que plantea ese paradigma. Si está del otro lado, todo lo que plantean, ya sean supuestos, postulados, lo que sea, va a ser desde ese otro paradigma. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es una cuestión importante, y porque si no uno sesga lo que escribe, ¿se entiende?
si uno lo deja implícito y a la interpretación del que lee, es como que no sostiene mucho la construcción teórica que hay. Es una forma de jugarse, decir, bueno, a ver, yo lo planteo desde este paradigma, por tal y cual cosa, y toda la construcción que voy a hacer está bajo el paraguas de ese paradigma. Evidentemente, cuando yo empiece a conceptualizar y a definir los metaparadigmas, toda esa visión, esa postura paradigmática que tuve, va a impregnar esas definiciones, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, volviendo al tema que yo decía de legalización del aborto, ¿cómo defino a la persona en el concepto persona dentro del metaparadigma? Y empezamos con cierta cuestión donde evidentemente yo voy a tener que definir, porque supónganse que yo lo defina como una persona de derecho, y estoy parada en el paradigma de no legalización. Es contradictorio, ¿no es cierto?, del paradigma del que voy a sostener en todo el trabajo a la definición de persona que voy a dar. Por eso es tan importante esta cuestión de entender lo que es un paradigma, y ojo, no solamente, a veces uno piensa que es la construcción teórica que hace el enfermero, que está totalmente impregnada de un paradigma, sino que también la práctica, porque uno en su práctica, consciente o inconscientemente, lamentablemente la mayoría de los casos es inconsciente, y esto es lo difícil, uno está parado en un paradigma. Uno responde a un paradigma. Es decir, si yo tomo a la persona, al sujeto de cuidado, sujeto de atención, como un ente que depende de mí, que la persona, el corazón enfermo, el hígado enfermo, lo que fuera, estoy parado en un paradigma. Ustedes pregúntense cuál. Ahora, si yo entiendo como una persona con derechos, no dependiente, que tengo que trabajar para su autonomía, que esto es un todo, y mi cuidado debe ser integral, estoy parada en otro paradigma, ¿sí? Totalmente distinto. También es interesante hacer la diferenciación, porque quizás a veces leyendo uno se confunde con tantas palabras que aparecen ahí, en el caso de qué es un supuesto y qué es un postulado. Porque esto, cuando uno después empieza a trabajar modelos y filosofías, modelos y teorías, empiezan a tallar en cuando yo digo que es una filosofía, cuando digo que es un modelo, cuando digo que es una teoría. El supuesto fundamentalmente es algo que yo conceptualizo, pero que no es universalizable. Es decir, yo puedo decir, el hombre surge del núcleo central de la Tierra, pero como no presento las pruebas, y bueno, queda como una expresión, una proposición, un supuesto que yo vuelco ahí en esa construcción teórica. O sea que no se universaliza. Universalizar en ciencia es fundamental, es decir, cuando un concepto adquiere validez, cuando la mayor cantidad de la comunidad científica acepta esa cuestión, ¿cierto? Ahora, ¿qué lo diferencia el supuesto del postulado? Que los postulados generalmente, y eso se va a ver mucho en la enfermería, son definiciones, conceptos y definiciones tomados de otras disciplinas muchas veces, o de la propia disciplina realizadas por otras, pero que ya pasaron por todo ese proceso, digamos, de validación, por ponerle un nombre, y que son universalizables. Es decir,
si uno piensa en Henderson, ¿a quién tomó Henderson como gran postulado para su cuestión de las necesidades básicas? Y esta la saben todo porque lo vieron desde el primer año. ¿En qué basa Henderson las necesidades básicas, lo que ella plantea? Las 14 necesidades. No me digan que no lo saben porque volvemos a empezar a fundamentos de enfermería. Primer año. ¿Nadie lo sabe? A Flores Nightingale. A Flores. A Maslow, chicos. ¿No se acuerdan de Maslow? Las necesidades de Maslow. Ella toma... Y de la pirámide de Maslow. La pirámide, sí. Exactamente. Ah, Ella toma de eso que viene de otra ciencia, de otra disciplina, ¿sí? Y lo utiliza, lo transforma en su postulado de las necesidades humanas. ¿Sí? Esto es un postulado, es decir, ya pasó por un proceso de universalización y de verificación, porque uno lo puede decir así, y tiene, digamos, está universalizado en la comunidad científica. Algunos lo rebatirán, otros dirán que no, otros que sí, no importa, pero esa es la diferencia de un supuesto. Y los postulados contienen elementos generalmente, ¿no? ¿Qué son los elementos? Lo que a uno le permite explicar y relacionar eso que está diciendo. Por ejemplo, ella muy bien explica que si una persona no supera la base de las necesidades, que son las fisiológicas, respirar, bueno, todo lo cardiorrespiratorio como base, eliminación, alimentación, no puede pasar a una escala más alta en la pirámide, ¿verdad? Y fíjense cómo ella va trabajando esta idea a través de elementos que contiene su postulado, ¿no es cierto? Elementos que contienen el proceso de cuidar, porque ella también va a decir cómo se cuidan, desde dónde surge una necesidad, que sería el origen, y qué tiene que hacer el enfermero para esto, en ese proceso de cuidar, y qué se puede esperar si uno implementa este proceso de cuidado. ¿Se entendió más o menos esto? Y para más o menos uno maneje el lenguaje que está ahí en los apuntes, esas diferencias. Bien. Entonces, recordemos otra vez que todos los modelos, filosofías, modelos y teorías surgen desde una visión paradigmática, que específicamente los modelos van a estar compuestos por conceptos y su definición, y no hay mucho más para decir. Ahora, sí hay algo que decir en esto y que nos va a ayudar a entender esta diferencia de filosofía, modelo conceptual y teoría. Y es cómo son esos conceptos, porque de acá me voy a meter un poco para que se entienda, porque si no uno no ve tanto la diferencia entre las tres cosas, entre lo que es un concepto abstracto y uno concreto. Cuando uno habla de un concepto concreto, es un concepto capaz de percibirse, por decirlo de alguna forma, por alguno de los sentidos. Qué sé yo, un elemento concreto, como uno podría decir casa, hospital, son ese tipo de sustantivos, ¿verdad? En cambio, cuando uno habla de un concepto abstracto, habla más de ideas, de pensamiento. Por ejemplo, uno puede decir la bondad, la maldad, la belleza, es decir, no es algo tangible, concreto. ¿Se entiende?
las filosofías en enfermería van a tener muchos más conceptos abstractos. ¿Se entendió esta diferencia, no? Entre lo concreto y lo abstracto. Porque las diferenciaciones, para que uno vea las categorías de modelos, va a estar en este manejo de conceptos concretos, conceptos abstractos. Las filosofías de enfermería están plagadas de abstracción, es decir, en su mayor parte son solo pensamientos, ideas, pensamientos sobre distintas cosas. Por ejemplo, lo que bajo Nightingale se considera una filosofía, y gran parte de lo de Henderson también, y Watson también, que alguien creo que está trabajando cuidados humanizados. ¿Por qué? Porque no plantea más supuestos, por empezar, que postulados, y por otro lado, porque trabaja mucho con conceptos abstractos. Es decir, vuelvo a repetir, con ideas, con pensamientos sobre cuestiones más intangibles, por decir. Yo no puedo tocar a la belleza, o no puedo tocar a la maldad, ¿se entiende? Ahora, cuando ya uno se mete o sea, para entender bien una filosofía es un proceso reflexivo fundamentalmente, pero ojo, no es cualquier proceso donde yo tiro pensamientos y ideas sin ton ni son, sino que todas ellas, desde Florence, digo, utilizan el razonamiento lógico para plantear su filosofía, ¿verdad? Y que cuando uno habla de razonamiento lógico, ¿de qué habla? Habla desde lo inductivo, de lo deductivo, de lo hipotético deductivo, de esas formas de razonamiento lógico, y lo abductivo también. Que eso algo les dejé ahí hace rato en el aula. Esos son los tipos de razonamiento. O sea, que no es que una filosofía se construye como uno podría pensar una poesía, para nada. Es algo que va siguiendo un razonamiento lógico, ¿verdad? Pero tiene un alto nivel de abstracción. En cambio, cuando yo empiezo a pensar en un modelo ya va a trabajar totalmente con conceptos concretos, es decir, tangibles. Si yo defino a la persona es algo tangible, si defino al medio ambiente es algo tangible. ¿Cómo llego a eso? A través de la percepción de los sentidos, ¿verdad? A los que les voy a sumar después, por supuesto, mi traducción de eso al razonamiento lógico. ¿Y qué es la teoría? La teoría lo que hace es ampliar, es decir, fundamentalmente la teoría va a describir ese fenómeno, esos que están en el modelo, esos conceptos, los va a describir más ampliamente, los va a explicar, las teorías son predictivas también, y algunas hasta algunas teorías, cuando uno las lee de enfermería, plantean cuestiones del otro punto de la ciencia, que es el control del fenómeno. Es decir, cuando uno lee a Peplot, por ejemplo, que ustedes lo vieron en enfermería en salud mental, con la relación terapéutica, esa es una teoría de enfermería, pero la cual surge de primero, a veces primero y a veces a la inversa, no es direccional, de una definición previa de los 4 metaparadigmas, ¿se entiende? En cambio, si uno, por ejemplo, toma a Leninger, yo nombro las teóricas y espero que las recuerden, si no es muy interesante leerlas. Leninger también se considera una teoría de enfermería, su propuesta, de la enfermería transcultural, y fíjense ustedes lo que pasó con Leninger. Esa que se considera una gran teoría, porque también hay teorías
eso no es importante que lo sepan, yo creo que lo puse, pero hay teorías generales, teorías de rango medio, bueno, hay distintas construcciones teóricas. La de Leninger es una gran teoría, ¿sí? Y fíjense ustedes lo que pasó con Leninger. Muchas colegas en distintos países, sobre todo en España se trabajó mucho, pero acá en Latinoamérica también, algunas colegas lo han hecho, esa gran teoría de los cuidados de enfermería transculturales, de esa gran teoría elaboraron modelos conceptuales. Entonces, elaboraron propuestas no tan grandes como una teoría, como es un modelo conceptual, y la aplicación de esa teoría en un modelo conceptual. Por ejemplo, surge la teoría, el modelo de los cuidados culturales, el modelo de la antropología de los cuidados, son modelos conceptuales que siguen la línea de la teoría de Leninger. ¿Por qué lo traducen en un modelo conceptual? Porque la teoría, y esta es una gran teoría de la que yo estoy hablando, también tiene un alto nivel de conceptualización abstracta, es decir, si yo quiero llevar a la práctica, que quiero realizar una práctica en base a un cuidado transcultural, en base a esa teoría, me resulta sumamente difícil hacerlo. Entonces lo que han hecho otros teóricos de la enfermería es bajar esa teoría a modelo conceptual. Y lo han llevado a la práctica. De hecho, hay muchas investigaciones en cultura de los cuidados, o en enfermería antropológica. Hay muchos trabajos de campo que se han realizado aplicando ese modelo conceptual. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Díganme ustedes. Es muy complejo. A ver, yo tengo que entender que las construcciones de ciencia en enfermería se hacen a través de categorías. Mariner puso esas 3 categorías, hay otros que vuelvo a repetir, y hasta la misma Mariner va a poner dentro de con otro autor, dentro de las teorías, diferentes categorías de teoría, pero no nos interesa. Lo importante es que uno debe saber que enfermería produce su cuerpo de conocimientos para la ciencia enfermero, a través de 3 formas. Una es que uno puede escribir una filosofía de la enfermería, como ya lo hizo Florence Nightingale, para tomar un ejemplo, como lo hizo, como vuelvo a repetir, Watson, por ejemplo. ¿No es cierto? Uno puede plantear una filosofía en enfermería, que por supuesto va a ser esta cuestión más de pensamiento, de ideas, siempre desde un paradigma, vuelvo a repetirlo, y más es una búsqueda de comprender algo. Fíjense, para que se entienda, la palabra filosofía es amor por el conocimiento, ¿verdad? Y la filosofía se hace fundamentalmente con preguntas. Uno filosofa cuando pregunta. La filosofía no busca tanto respuesta, es más lo que pregunta que lo que responde. Acuérdense de los antiguos filósofos. Sí, me acuerdo. Claro, de Sócrates, todo eso, es decir, siempre es la cuestión dialéctica, ¿verdad? No le contesto al otro, le pregunto. Sobre lo que va diciendo, se repregunta y se va y se vuelve en esa espiral que dicen ascendente, ¿no? Que es el método dialéctico. Bien, entonces, ¿Qué es grabando? ¿Cómo? Esta forma de construcción busca más comprender a la enfermería y al proceso de cuidados que decir usted debería ir a hacer tal cosa, ¿no? Como
Cuando uno pasa a un modelo conceptual, que es la otra categoría, ahí empieza a definir y da más elementos que relacionan la realidad de la práctica del enfermero, ¿sí? Ya empieza a transformarse en algo más concreto, por decirlo de alguna forma. Ahora, la teoría es tomar lo mismo, pero darle un grado mayor de desarrollo, es decir, empiezo a cumplir con todo, ustedes ya definieron antes en otro trabajo lo que era una teoría, ¿verdad? Entonces la teoría va a tener esos 4 elementos fundamentales en la construcción científica, que son la descripción, la explicación, la predicción y el control. Es mucho más una teoría que un modelo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Eso era lo importante, ¿sabes? Yo decía que a veces de una teoría, y di el ejemplo de Leninger, que tiene una gran teoría, surgen modelos conceptuales, como han surgido los modelos de la cultura de los cuidados, el modelo antropológico de enfermería, para dar 2 ejemplos. Esos 2 modelos conceptuales que dan elementos para que uno pueda llevarlos a la práctica concreta, a lo que uno hace en el cotidiano, ¿sí? Surgieron de esa gran teoría de Lenin. No sé si se entendió. Yo entendí, no sé el resto. Bien. Y acá quiero hacer un pequeño comentario. Siempre hablamos de la identidad de enfermería, de su imagen, de las cuestiones que, digamos, que hacen a lo que Anil llama enfermero. Y lo que ustedes tienen que entender como futuros licenciados es que la identidad tiene mucho que ver con eso. O sea, lo peor que uno puede encontrar, digo, en un colega, es que no sepa dónde está parado, es decir, que como un autómata, capaz que es un excelente técnico, ¿no es cierto? La destreza, digamos, la habilidad, la fundamentación de esa destreza la hace perfectamente, qué sé yo. Paciente y para entender si está psicótico o si, lo que le está pasando, cuál sería la corrección que habría que hacer, bárbaro. Está todo bien, pero tiene que ir más allá, digamos, en esta cuestión. Y lo que da la identidad no es ese hecho concreto de que realice una destreza, una práctica, sí, forma parte, porque digo, lo identifica tener una habilidad, ¿verdad? Y segura para la persona que está cuidando. Pero también es el saber de dónde viene su forma de cuidar. Es decir, bajo qué paradigma, bajo qué modelo establece su proceso de cuidados. Eso hace a la identidad de un enfermero, ¿sí? Reconocer estas cuestiones, que no venimos de la nada, digamos, y estamos bárbaros con solo manejar destrezas y habilidades, porque si no, quedaríamos en lo técnico, nada más. Y estamos diciendo que tenemos un grado académico que nos categoriza como fuertemente dentro del mundo de la ciencia, digamos. Ahora, para tener identidad de que uno tiene pertenencia a ese mundo, evidentemente uno tiene que desarrollar los procesos estos de pensamiento y de reflexión sobre los paradigmas, los modelos, las teorías, es decir, ¿qué tomo para mi cotidianidad de trabajo? Sea en el espacio donde sea en el área que sea cuidado directo, sea en la docencia,
en la gestión, en la investigación, es decir, desde dónde yo planteo mis conceptos, mis ideas, mis pensamientos sobre lo que es la enfermería y cómo debe realizarse el proceso de cuidar. Es decir, si no, uno se transforma en esto, ¿no? En una cosa que circula por todos lados y que no tiene demasiada identidad. Pero escúcheme, eso ya no está directamente dentro de la personalidad de cada uno. Después uno va viendo que la teoría se ajusta más a su personalidad o a su forma de ser. No, Pero, ¿por qué no? no. Yo, persona Mabel Fortunato, puedo, por ejemplo, entender bajo qué filosofía, si soy más existencialista, si soy más nietzscheana, si soy lo que fuera. ¿Con qué cosas tiene que ver mi construcción persona Mabel Fortunato? Ahora yo, profesional, enfermera Mabel Fortunato, respondo a la ciencia de enfermería. Es decir, yo puedo pensar que soy una enfermera con ideas y pensamientos que se acercan a la filosofía existencialista. Pero lo tengo que identificar, porque respondo a un colectivo que dice que es una ciencia la enfermería. Es decir, yo personalidad, puedo hacer lo que yo quiera y pensar lo que quiera. Pero cuando yo respondo a un colectivo, ¿sí? Tengo que tener una identidad, es decir, a qué tipo de construcción, cuerpo teórico de mi disciplina yo adhiero y lo pongo en marcha, ¿se entiende? No puede ser algo que surja, depende cómo me siento hoy. Hoy soy más nightingaleana, mañana soy más hendersoniana, no sé si se entiende lo que digo, ¿sí? Evidentemente si yo estoy más hacia el cuidado cultural, por ejemplo, lo tengo que tener definido, pensado y ponerlo en marcha en mi proceso de cuidar. O sea, no cuido desde la nada, cuido de todas las construcciones filosóficas, teóricas, que han trabajado la gente que está dentro de la comunidad científica de enfermería a la que yo pertenezco. ¿Sí? Y donde, por ejemplo, algo que yo no dije, las filosofías de enfermería trabajan tres cosas fundamentalmente. Una visión, lo que uno llama ontológica, que ustedes vieron que yo lo he explicado a los pies de página, porque uno no tiene por qué saberlo, pero tiene que ver con el ser fundamentalmente, lo ontológico, y también ellas plantean sus visiones éticas y estéticas. Fíjense si no es importante, porque sobre esos tres puntos trabaja mucho la filosofía de la enfermería. Fíjense si esto, llevado a mi identidad y a mi trabajo cotidiano, no es importante que yo lo tenga decidido, definido y impregnado en la práctica. No sé si Juan me entendió. Usted haga lo que quiera, pero digo, esto es lo que debería ser. No, está bien, ahora sí lo entendí. Claro. Miren, se hace tan evidente, por ejemplo, y perdón que vuelva al tema, pero la cuestión de legalización del aborto, ¿verdad? Muchos adherimos a que esto sí se legalice, pero sin embargo hay una contradicción ética, porque yo persona, vuelvo a repetir, yo persona, Mabel Fortunato, puedo adherir a la legalización. Pero si tengo que hablar en una conferencia, en una disertación, en una mesa redonda sobre esto, voy a hablarlo desde yo persona,
y cuál es mi idea y mis principios sobre esta cuestión, o lo voy a hablar en función de lo que dice el colectivo de la profesión, que tiene un código de ética muy limitado con respecto a la postura que se toma frente a la interrupción de la vida. Entonces, que es un dilema ético, dentro de la enfermería, que yo siempre digo que nunca voy a ir más a ninguna jornada mientras no se traten los temas centrales que nunca se discuten, como estos dilemas éticos, que hay muchos más que el que yo les digo, que no se han actualizado, no se han discutido, y de repente, ¿quiénes son los que establecen los códigos éticos con que un colectivo se tiene que manejar? Y ciertas cuestiones, otras son las condiciones de trabajo, bueno, hay una serie de cosas que en realidad seguimos en discusiones tecnológicas de quién ajusta mejor el respirador, y no pasamos a discusiones que son, por poner un nombre, ontológicas, es decir, y son filosóficas, pero que impregnan la práctica. Porque si ustedes tienen que destetar a un paciente, ¿lo hacen? ¿No lo hacen? Digo, como persona uno puede decir, sí, ya está. Hace 3 meses que está con un electroencefalograma plano. Ahora, como enfermero perteneciente a un colectivo, ¿yo puedo hacer lo que se me ocurra? No, no lo puedo hacer. Me tengo que manejar por los principios que rigen el desarrollo de mi profesión. Entonces, estas cuestiones, fíjense por qué es importante entender esas construcciones filosóficas, teóricas, que nuestras colegas han desarrollado desde Florence en adelante, porque poder describir y explicar la enfermería es darle una identidad, y porque también permite después entrar en estas discusiones de cómo cuidamos, con qué principios éticos cuidamos, ¿se entiende? Con qué estética cuidamos, cómo entendemos a la persona, a la No, familia. Las cuestiones son centrales, y por eso yo digo que le dan identidad a un licenciado en enfermería, ¿entiendes? No es un ente que anda circulando por ahí y hace lo que le parece o lo que los demás le dicen que tienen que hacer. Bien. No sé si se han dado cuenta, pero nos quedan solo 2 trabajos prácticos, ya se termina toda esta cuestión. Uno que es del que estamos hablando hoy, y el último es el del estado del arte. No sé si de este que hay que entregar ahora me quieren preguntar algo más, algo que no entendieron. Yo quiero saber si la parte de paradigmas que se divide, que es la última pregunta, categorización, integración y transformación, quiere que hagamos como... ¿Cómo? Es la de Kerouac, ¿sí? Sí. Sí, es eso. Sí. No, hay que hablar de los 3 paradigmas, el de categorización, el de integración y el de transformación, ¿sí? El primero, acuérdense que se divide en 2, uno fue el primero que surgió, que es el centrado en la salud pública, y se está muy relacionado con Florence Nightingale, fue entre los siglos XVIII y XIX, y después viene el que está centrado en la enfermedad, que fue posterior, y después ya viene ese dentro del de categorización. Después el de integración ya empieza a surgir a partir de 1950, y empieza a tener una mirada más amplia con respecto a que no se trata solo de la enfermedad, sino que hay un conjunto de cosas que
que están en esta. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se quedó tildada, me parece. Sí, me parece que quedó, que se to. Bueno, igual no sé, excedimos tiempo. Me parece que es la primera reunión que abrís, Romy, con Zoom. Ah, Sí, sí, las es primeras. la primera, por eso el tiempo era ilimitado. ¿Alguien sabe cuánto hay que pagar para que sea más extensiva la reunión? No sé, pero sé que es en dólares. No. Ah, bueno, con lo barato, Sí, con lo son barato que anda por acá. Chicos. $5. Ah, no es tanto. Creo que son $5, porque la app es onda Spotify, de la misma manera, igual se te especifica, Ah, mira. porque nosotros con el ballet de danza la contratamos. Ah, mira qué bueno. Bueno, a Sí, no tener es en cuenta tanto. para el segundo cuatrimestre si seguimos manejando esta modalidad. Sí, sí, Vamos podemos entre hacer. todos, transferimos. Mientras esperamos a ver si viene Mabel, les corrijo algo que igual ahora se lo podemos volver a preguntar, porque Mabel dijo que es importante que se mencionen en el punto 27 sobre los conceptos, los componentes de los modelos, conceptos y definiciones. Y por ahí dejaba un poquito de lado lo que eran los supuestos, paradigmas y demás, que se desprenden de alguna de estos dos conceptos. Pero bueno, ahora le Pero eso preguntamos. ya lo hicimos en el anterior. No, igual lo que yo creo que ella dijo es que los más importantes es concepto y definición, pero que después sigamos hablando de los otros, pero es como lo que hay que tener más claro. Yo lo entendí así. Claro. En el otro hicimos Sí, la yo- definición de los conceptos, concepto y definición, diferenciarlos y poder relacionarlos. Eso era lo interesante del otro trabajo. Y en este trabajo, al poder definirlos, vamos a ver por qué son parte, por qué son componentes, más allá de que haya otros. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esperamos a Sí, ver sí. si Mabel vuelve o no vuelve. Sí, se desconectó directamente, no me figura. Sí. Pregunta, ¿dónde va a estar cargado después de esta grabación? Cuando lo logre, lo pongo en el campus. Y si no, le mandamos también por un link para que lo puedan ver desde el WhatsApp. Listo, gracias. No, de nada. Yo tengo una duda. No sé si alguna de las dos profes se acuerda o sabe, porque no la anoté y calé y no la anoté. ¿Cuándo se entrega el trabajo final? Está en el cronograma eso, ¿eh? En el cronograma nuevo. ¿Está en el grupo de WhatsApp? No, está en todos lados, lo subió ella. Espera, ya te lo digo porque lo tengo abierto, pero que el día primero del 6 es el recuperatorio. Ya está habilitado el recuperatorio para el trabajo práctico número 2 y número 3 ya está habilitado en conjunto con la entrega de este trabajo, que es el quinto. El sexto, la verdad, no tengo el cronograma abierto, no quiero tocar mucho porque ya veo que sacó toda la reunión, así que si alguno lo tiene a mano. Creo que la entrega final es el 25 del estado del arte que tenemos que hacer. No, el 25 puede ser que sea feriado o estoy equivocado. Ah, no, estoy Se equivocado. marca como feriado, pero sabemos que manejamos plazos de tiempo, así que puede ser que se habilite el 25 y continúe el resto. Porque si ahora el último día para entregar el último mail, las últimas preguntas es el 19. Ya se corrió un toque, digamos, de lo que venía el cronograma, pero acá dice que como que la última producción científica sería el 25 del 5, capaz no dan un plazo hasta el 30, como viene manejando Mabel, no sé. Sí, a ver, espérame. Colgadísimo lo mismo. Muchas gracias. Yo en el programa me aparece que es del 16 al 19 de junio. No, pero eso no va, es viejo. No, ese es el viejo. Hay uno que es nuevo. Del 20 al 22 del 5, me parece que.
Bueno, tenemos todos fechas distintas. No, Bueno, el sí, 20 la al verdad que 22 es el recuperatorio del trabajo práctico número 2 y número 3, que de hecho se extendió un poco ¿Cómo más. es eso del recuperatorio? Los compañeros que no hayan podido entregar vía campus los trabajos. Creo que no es el caso de ninguno de los que está conectado en este momento. O sea, si a vos te hicieron una corrección, onda que subas de vuelta el archivo, no lo tenés que hacer otra vez. O sea, lo subiste en el momento de la entrega, te lo corrigieron, te pusieron nota, listo. Exacto. Ah, ok, Sí, sí. perdón. No hay problema. También tengan en cuenta que el que tiene que dar recuperatorio no puede tener posibilidad de promocionar, cosa que los que sí cumplieron en tiempo y forma y corrigieron los trabajos, sí. A ver, acá tengo el nuevo cronograma. 16, hasta el 16 del El 6, puede 16, ser. Del 6, ¿eh? Hasta el 16 16 del del 6 al 19 del 6. Ahí está. 6. Ujú. Sí. ¿Qué decía de los recuperatorios? Porque disculpa, me estaba buscando eso y no te entendí bien. Claro, que las personas hubo muchos que se les hicieron correcciones y que no las entregaron en tiempo y forma, y hubo personas que no cumplieron con la entrega de los TPs. Bueno, esas personas no están en las mismas condiciones que aquellos que cumplieron, que pueden acceder a la promoción por haber sacado una calificación igual o mayor a 7. ¿Sí? Ujú. Bueno, me parece que no va a ingresar Mabel. Así No, debe haber que pensado que se cortó los 40 y que ya no. se acabó. Esperá que le mando un WhatsApp a ver qué dice. Bueno. Sí, tenemos tiempo ilimitado en esta, así que no tenemos problema. Podemos seguir sacando dudas. Déjalo ya. Esto es la vida misma. Claro, sí. Yo me quedé pensando cuando Mabel hablaba de los conceptos abstractos y concretos y cómo nosotros... y cómo nosotros podemos aplicarlos. Ustedes tienen que llevar de forma paralela esta materia con el taller de investigación, ¿no? Y bueno, algunos sí, otros no, porque... Taller no, el de metodología, todavía no estamos en taller. Ah, bueno. ¿Ustedes han visto ya lo que es la pregunta o el objetivo central y las preguntas y objetivos específicos? Operacionalización de la variable. No, todavía no. Es como que recién... Estamos por entrar en eso. Sí. Les han dicho que cuando ustedes desarrollan su pregunta, esa pregunta se tiene que en alguna parte de la etapa del proceso de investigación descomplejizar en preguntas más simples. Sí, eso es lo que estamos empezando a ver. Bueno, cuando uno habla de conceptos abstractos y concretos se refiere a esto. Por ejemplo, la pregunta central de investigación es una pregunta abstracta. No sé, queremos conocer qué cuidados humanizados aplica el personal de enfermería en X institución. Es una pregunta que no se responde con una respuesta simple, con un indicador simple. Es algo que no podemos medir, sino que necesariamente, al ser tan compleja, necesitamos desagregarla en preguntas más simples que sí nos lleven a poder medirlo en la realidad. Bueno, ese indicador o esa pregunta descomplejizada es una pregunta más concreta. Por ejemplo, preguntarle, no sé, si le pregunta al enfermero si durante su proceso de cuidado durante su proceso de cuidado le realiza determinadas preguntas. ¿Sí? El enfermero te va a decir sí, no, o te va a decir sí, yo lo que hago es esto. Entonces ahí obtiene una respuesta concreta, pero no puede ir al enfermero y preguntarle cuáles son los cuidados humanizados que vos implementás, va a decir ¿de qué me estás hablando? Sí, es como, sí, se entiende. Es como hacer un cuestionario, digamos. Exacto, pasar de una gran que pregunta. represente esa hipótesis que yo estoy buscando, digamos. Exactamente, es pasar de esa complejidad de una pregunta de investigación a algo más específico y medible en la realidad empírica.
y que es finalmente el indicador cuando ustedes hagan su sistema de matrices de datos. Acá dice que se quedó sin conexión, supongo que se le habrá caído internet a Bueno. ella, así que no creo que vuelva. Bueno. Acá le puse igual, bueno, ok, si no hay igual estamos con las otras profes, así que... Profe, una pregunta. Sí. ¿El estado de arte que hay que hacer acá es el mismo que tenemos que hacer en metodología? ¿Sabes que no leí la consigna? Básicamente, si utilizás el mismo tema, quizás sí. lo que ustedes tengan que hacer acá es algo más desde el fundamento epistemológico y en metodología es algo más operativo, porque metodología es buscar investigaciones similares al objeto de estudio que ustedes están indagando, que sea reciente. En el último la Zoom verdad que no... tuvimos con Mabel, Acá volví. lo que había dicho es que era exactamente Ahí volvió, lo mismo. ahí volvió. Mabel. Volví. Se me Allá volvió. De repente quedé fuera del mundo, así de golpe. Se me cortó toda la conectividad. Ni siquiera salían los WhatsApp que les me estaban mandando a ustedes de que había quedado afuera. Después hablo un poquito del trabajo, pero quería terminar el concepto que está diciendo del paradigma de integración, que se fijen ustedes que el desarrollo teórico de enfermería empieza ahí, por eso la autora pone a partir de 1950, porque ahí empieza la construcción teórica de enfermería. ¿Y qué es lo que importante que empieza a surgir ahí y que tiene tanta relación con lo que yo dije antes? Que se empieza a separar la disciplina enfermero de la disciplina médico. Es decir, se empieza a sostener desde la elaboración teórica qué es un enfermero y qué hace. Empieza justo en ese paradigma. Y por último, a partir de los 70, que enfermería no es ajena a todas las movidas sociopolíticas, y por eso empieza a adherir a otras cuestiones que están en el mundo en ese momento, sobre la época de los 60, de los 70, son épocas de mucha movida de pensamiento. De hecho, yo antes hablaba del existencialismo y surge en los 60. Bueno, en fin, hay un montón de sucesos sociohistóricos, políticos, que hacen que enfermería empiece a tomar otras cuestiones y empiece a plantear en sus teorías otros, digamos, desde otro paradigma, que es el de transformación y que es el que está hasta la actualidad. Eso solo quería decir, para aclarar las diferencias. Una cosa importante de estos tres paradigmas es que no crea que todos estamos bárbaros y estamos todos desde el paradigma de transformación. Ojalá. Hay gente que sigue construyendo, digamos, y trabajando, sobre todo, desde los otros paradigmas, o sea, desde la integración, desde el centrado en la práctica médica, ¿no es cierto? Hasta docentes tenemos con esa impronta, lo que yo llamo los pseudomédicos, ¿verdad? Que están tan enamorados de todo lo tecnológico y es decir, no solo lo tecnológico, sino que intentan que el enfermero sea un pseudomédico, lo que es grave porque es una frustración eso, ¿no es cierto? Uno no es ni chicha ni limonada, o uno es un enfermero o estudia medicina y es un médico, pero no puede ser una cosa ahí indefinida. Bien, esto quería decir. Ahora preguntaban del trabajo del estado del arte. Es verdad lo que dice Belén, que yo les dije que es lo mismo de metodología. Lo mismo.
como dice Karina, lo de metodología toma otro vuelo, porque no va a quedar ahí nomás, la parte de contextualización, eso ya lo hablamos en metodología, pero en lo que es un estado del arte, de hecho se llama a veces estado del arte de la contextualización, fíjense ustedes. Es esa búsqueda, ustedes lo tienen claro en el apunte, ustedes decidieron un fenómeno, un fenómeno a conocer, y a partir de esa propuesta iniciaron toda la fase heurística, que está llamado ahí en el apunte. Es decir, esto de fichar, empezar a buscar, a categorizar lo que uno va buscando, y ahora viene la cuestión más hermenéutica, de todo eso que relevé, cómo lo voy interpretando, cómo lo voy traduciendo en un escrito, ¿sí? Las indicaciones de cómo se hace están ahí, pero digamos, es la misma construcción que se pretende que ustedes hagan en la contextualización en metodología. No sé si se entiende o quieren que lo aclare, o pregúntenme que no entiendo. Profe, las partes heurística y hermenéutica aparece también en metodología, por eso no logro entender la diferencia. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Es lo mismo, Es lo exactamente mismo. lo mismo. Ah, listo. Es exactamente lo mismo, sí. Claro, por el tema del cambio Yo creo que de metodología que había dicho que uno se basa en la búsqueda de los artículos, y eso no entendí. Creí que había alguna diferencia, un punto diferente, pero no es lo mismo. no. Cuando uno está construyendo lo que ustedes están haciendo, que es el estado del arte, de un fenómeno, pasan primero por una etapa heurística, y no es que pasan y terminan, porque se acuerdan que yo les dije que uno siempre le van llegando artículos, información. Sí. Pero digamos, la etapa que es heurística, que es esta de búsqueda y de organización de todo lo que uno va encontrando, pero hay otra etapa que uno tiene que empezar a trabajar sobre eso, es decir, a hermenéutica, interpretar toda esa información que le llegó, relacionarla, ¿se entiende? Sí. Ah, listo, quería saber Pero eso bueno, nomás, profe. Gracias. yo creo que no sé si todos los que están acá ahora están en método también, pero digamos, este último trabajo práctico lo tienen prácticamente hecho, o sea, valga la redundancia. Los que han estado trabajando en la contextualización es lo mismo que tienen que entregar ahora con el trabajo de estado del arte, ¿verdad? Una cosa importante de este estado del arte es que una de las exigencias que tienen es que la información, la literatura relevada, provenga de 6 fuentes como mínimo, ¿sí? Uno no puede presentar 2 artículos y terminó el estado del arte. Eso sí lo vamos a mirar, es decir, que contenga 6 relevamientos como mínimo realizados. Dentro de esos 6, y acá viene la relación con todo lo que estuvimos hablando hoy, de los paradigmas, los modelos y la teoría, dentro de esos 6, por lo menos 2 tienen que ser desde enfermería, es decir, información que haya sido trabajada por enfermeros. Lo cual, de repente, para algunos, según la propuesta que hicieron, va a tener alguna problemática. Pero fíjense ustedes, si uno empieza a relevar literatura sobre el tema que propone y no encuentra nada dentro de la producción científica de enfermería, ¿en qué medida será relevante ese tema para la enfermería, ¿no? Yo me haría esa pregunta, digo, haciendo ese rastrillaje, esa búsqueda. Así que bueno, quería destacar esto, que ese estado del arte tiene que tener
dos cuestiones planteadas desde enfermería. Si llega a pasar, porque sé que a algunos les va a pasar, y por cómo hicieron la propuesta, que no encuentran en este preciso momento artículo científico o investigación del tema por enfermería, lo que sí pueden hacer es relacionar el tema con alguna teoría o modelo o filosofía de enfermería. ¿Se entiende esto? Sí, que debería ser la misma teoría en la cual está basada este trabajo, donde el investigador se posiciona. Claro, pero es interesante que acá tiene que estar explícito, adentro del estado del arte, digamos, qué modelo, qué, digo, si uno no encuentra artículos científicos de enfermería, y si los encuentra también sería interesante, porque creo que es una de las consignas que tiene el trabajo, en relacionar con algún modelo, teoría disciplinar, ¿sí? Esa construcción que ustedes están haciendo. Es decir, en eso que ustedes van a presentar, la enfermería debe estar, ¿sí? Más allá de todas fuentes que provengan de distintos espacios y disciplinas, tiene que estar presente enfermería en ese escrito. También, si por más que nosotros tengamos artículos de enfermería, hay que poner desde qué teoría está postulado ese artículo. Y sería más completa la elaboración. Por ahí creo que al final dice si lo puede hacer o lo que fuera, la última consigna del trabajo práctico, si lo relaciona con algún paradigma de categorización, pero y relacionar el trabajo con algún paradigma es relacionarlo con alguna teoría, filosofía o modelo de enfermería. Sí, pero mi pregunta es, si uno encuentra dos artículos de teorías diferentes, eso también hay que explicarlo, cuando hago el estado del arte, digamos. Por supuesto. Ok. Por supuesto. Sí. ¿Todo el mundo entendió esto último que dije del trabajo? El trabajo tiene consignas específicas. Y vuelvo a repetir, hay cuestiones que son elementales. La primera es la cuestión de qué se buscó, que vuelvo a decir, lo mínimo tienen que ser 6 artículos, lo mínimo, artículos o lo que fuera la literatura, ¿no? Ya de eso, ya explicamos que aquí se llama literatura. Después la cuestión de interpretación, que es la cuestión hermenéutica, de eso se escribe, que va siguiendo una argumentación, un relato, y la impronta de enfermería dentro de este estado del arte, es decir, la literatura que se haya encontrado específicamente sobre el tema, realizado por enfermeros, y por otro lado, el último punto es la relación de todo eso que está escrito, vista desde algún paradigma de enfermería, vista desde alguna teórica de enfermería, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una cuestión de educación y lo que fuere, y bueno, tendré que ver, identificar dentro de los paradigmas o de las teóricas, quién trabaja quizás muy fuerte ese aspecto, ¿no? De la educación. Si lo mío tiene que ver con la cultura, y bueno, hablamos antes de Lenin, de las investigaciones que hay, antropológicas y culturales de enfermería. Es decir, que no puedo obviar
sea cual fuere lo que yo planteo desarrollar en un estado del arte con la disciplina. Eso no se puede obviar. La construcción que ustedes van a entregar no es un compilado de artículos, olvídense de eso. Es decir, son esos artículos, pero esos artículos amasados, trabajados, interpretados y relacionados con la disciplina. Que quizás esta última parte es lo que le falta a la mayoría de ustedes realizar. Claro, eso no lo tuvimos que entregar para método. No, pero también es un requisito, fíjate vos. Lo que pasa es que ahora no exigimos tantas cosas, pero es algo que después uno tiene que poner. A ver, ustedes fíjense por qué la coherencia de esta cuestión. Ustedes en algún momento tuvieron que escribir en la relevancia, los que lo hicieron, todavía algunos no lo hicieron, ¿por qué es importante que yo haga esa propuesta para la disciplina? O sea, Sí. no solo para la ciencia, para la sociedad, sino para mi colectivo, para mi disciplina. ¿Por qué es importante que yo haga esa propuesta? Y uno escribe algo con data o sin data objetiva, pero bueno, escribe algo con respecto a eso. Ahora, el trabajo es un trabajo de enfermería, si se entiende. El autor no es un físico, ni un sociólogo, ni un psicólogo, ¿sí? Son ustedes enfermeros y enfermeras los que hacen esa construcción. Entonces, en algún momento, no digo que lo tengan que hacer ahora, pero en algún momento de toda esta historia, van a tener que sumar a su construcción teórica alguna mirada paradigmática, teórica, de gente que ha escrito en enfermería, ¿se entiende? Desde una filosofía, desde un modelo conceptual, desde una teoría, ¿no? Digamos. ¿Cómo relacionan ustedes su propuesta con alguna elaboración teórica que ya esté? Por ejemplo, que está en el área de cuestiones de relación, enfermería, usuario, enfermero, evidentemente puede tomar las relaciones interpersonales como un modelo de enfermería que uno podría relacionar con la propuesta, ¿verdad? La compañera que trabaja cuidados humanizados, bueno, puede tomarla a Watson como una de las primeras que propuso esta cuestión, ¿no? Desde su teoría, filosofía y después teoría. ¿Se entiende esto? Ahora es mínimo, en este estado del arte es una mínima relación de ese tema que trabajó uno, con los artículos que buscó, y esa cuestión de interpretación que hizo de esos artículos, establecer una relación, vuelvo a repetir, con la construcción, el corpus teórico de enfermería. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, el proceso del armado del estado del arte ¿se lo podemos mandar para que lo corrija en esta materia o tenemos que entregarlo directamente? Para que lo vaya corrigiendo, digo, como hacemos con método. ¿Cuándo es la entrega? Creo que el 19 del 6 termina. En un mes, ¿no? Ah, el tiempo. Sí, me pueden mandar para que se lo vea. Sí. No, pensé que era la próxima semana, que tengo millones de cosas para corregir. Sí, me pueden mandar. No pretendan que sea un ida y vuelta así automático, ¿no? Profe, para este usted puso como fecha hasta el 19, o sea, sería mañana. Que que estábamos estamos hablando, sí. hasta la pregunta 29, sí. Sí,
Este No lo- era, no, del 17 al 19. ¿No? ¿No es así? Ya le digo porque lo tengo acá. Sí, 17 al A ver 19. Bueno, ¿no lo podés bien. tirar un día más? Ya que tiene tanto para Este, corregir. Y sí, ya que tiene tanto para corregir, nosotros podemos elaborarlo un poquito mejor a partir de esta clase. a ver qué dicen mis compañeras Karina y si están por ahí, Sí, no hay problema. No tengo problema. no hay problema. No hay problema, no. Bueno, y acá quedamos estrechadas, la que dice que no, ¿no? No entreguen los últimos 20 minutos. Ah, y ese tema quería hablar. Si no se me corta el internet, Por voy a favor, hablar. corta el internet, Sí. se apaga la compu. Sí, bueno, cualquiera de ustedes dos habiliten de 2 días más, tampoco la pavada. ¿Qué 19? ¿Qué? Mañana. Hasta el Claro, viernes. pero bueno, hasta el viernes. Porque la verdad que esta semana estuvimos con otros trabajos y yo al menos no le pude dedicar todo el tiempo que merecía el trabajo este. Lo tengo medio así, entonces lo quería redondear mejor. Bueno, está bien, lo extendemos hasta el viernes. Gracias, muy Y bien. esto lo hacen las chicas, mis compañeros. Esto me sirve para una cuestión. Nosotros hace 2 meses que ya estamos en esta historieta de la virtualidad, que no veo la hora de volver a la clase presencial. Y le dimos y nos dimos todos tiempo para acomodarnos a esta situación, porque era inédita para todos nosotros. Pero transcurrido 2 meses, que sí, por suerte son menos, son 2, 3 personas, a veces son la misma persona, que sigan con esto de, o el último, faltando 2 horas para que se cumpla el plazo, o al otro día, que digan que no pudieron subirlo al campo. A ver, nunca ponemos un solo día de entrega, jamás, ponemos varios días. O sea, por eso venía el comentario de mi compañera de que no esperen al último minuto. O sea, hubo 4 días donde uno podía subir el trabajo, sabiendo los problemas que hay. Recién tuve uno yo, ¿no? De conectividad. No puedo, o sea, trato de quedarme tranquilo antes, o tranquila antes, de intentar subir el trabajo, ¿verdad? Y no es un capricho nuestro, a ver si ustedes nos entienden. Hay cosas, a mí me da lo mismo corregirle a alguien por mail que en el aula, pero hay cosas que son para la seguridad de ustedes y que son exigencias de la plataforma. En la plataforma debe constar las evaluaciones de la persona, si no, ¿cómo se le va a cerrar una nota? ¿Cómo la persona da prueba de que cursó la materia? O sea, que me haya mandado 800.000 mails a mí, no prueba nada, porque me agarra el coronavirus, me muero y todo eso, que no puedo dar cuenta de nada. O no sé, o se me rompe la máquina, que tengo. El aula, si bien plantea una exigencia, la plataforma, también plantea una cuestión de resguardo del estudiante, es decir, todo lo que hace, todo lo que plantea, está ahí. Y esto va más allá de la nota que pueda tener. O sea, es un elemento indispensable, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, porque no es una, vuelvo a repetir, no es una cuestión personal de ninguna de los docentes. Es más, uno tiene, a nosotros nos exige muchas cosas el aula, la plataforma, ¿no es cierto? Uno tiene tiempos marcados para ciertas actividades. Entonces, digo, que algunos no se ofendan y se sienta mal cuando uno le contesta, tiene que subirlo al aula. Uno articula todas las formas de que lo puedan subir.
también pusimos ahí un espacio de recuperatorio de los trabajos prácticos en estas materias, cosa que las personas que no pudieron subirlo en tiempo y forma, tengan ese espacio para sostener la regularidad de la asignatura, ¿verdad? Así que, no sé si mis compañeras quieren agregar algún comentario más de esto. No, bueno, que presten atención, nada del hecho de perdiendo una oportunidad de poder. Y bueno, nosotros, al menos lo que yo trato de hacer es, me organizo un día en 3 días de la semana como para ir haciendo las devoluciones. Así como nosotros les pedimos a ustedes que se comprometan con la entrega de los trabajos, nosotros de alguna manera estamos comprometidos las devoluciones en tiempo y forma, y por ahí las entregas a último momento después quedan postergadas las posibilidades de corrección y de poder hacer los ajustes necesarios y volver a subirlo, ¿sí? Exactamente. Y algunos verán que yo les cerré la nota porque no hicieron nada de lo que se les pidió, y el tiempo ya estaba vencido, digamos, por los cuales se les puso la nota que respondía a lo que entregó. Es decir, si se le hicieron sugerencias, la persona dejó lo mismo, bueno, en base a lo mismo se le puso la nota. A mí lo que me surge de esto que están planteando ustedes es que el primer trabajo práctico, al menos yo creo haberlo entregado por correo, porque como no tenía nota o algo así, creo que se mandó así. ¿Qué hago? ¿Lo tengo que subir? Ese no hay problema. Ah, no hace falta que habiliten ustedes para volver a subirlo por la duda. No, porque con los trabajos prácticos a partir del 2, que tienen calificación numérica, eso va armando el promedio de la persona, ¿se entiende? Los que no tienen calificación, uno ya aclaró que no tenían calificación en el aula, digamos. Así que no. Igual tenemos el registro de todos los que hayan entregado y la sugerencia que podíamos llegar a hacer, porque tuvieron una devolución, quizás o en los comentarios o por mail, se hizo la devolución del primer trabajo también. Tengamos en cuenta que vamos como en progreso con los trabajos prácticos. El primero fue de prueba para todos, cómo funcionaba el campus, cómo funcionaba el mail, y a partir del segundo fue que se pone la calificación. Va también en complejización el orden de las preguntas. Bueno, ahí yo tengo un problema, porque yo el TP1 y 2 lo envié por mail, que fue lo que habíamos hablado en las primeras clases, y dijeron que esos quedaban como con nota conceptual. Del 3 para adelante, que creo que es de la pregunta 12 en adelante, o abrieron otra entrega. Estoy en el aula, por eso estoy viendo, porque yo me acuerdo que al principio entregué por mail y no me acuerdo si fue 1 o 2 trabajos, porque empezamos a tener Zoom desde el segundo trabajo práctico en adelante, y fueron estas aclaraciones. ¿Sabés qué? Yo creo que tengo la todo. solución para eso. Bueno, fíjate, pero digo, para la gente que con el 2, digo, con el 1 ya está, nosotros sabemos quién lo entregó, quién no, y eso tallará para lo conceptual, digamos, de la nota. Pero en el 2 va a haber el 20, el miércoles, para el 2 y el 3 va a haber 2 de recuperación. Entonces, si vos ves que no lo subieron al 2, súbanlo, por favor, al espacio, ¿sí? No, está así bien. queda ahí, queda con... Usted nos había mandado la guía de esta manera. Capaz que le pasa a más gente. Yo sé que yo soy compleja, pero capaz le pasa a más gente. De lo 1 a las 7 fue el primer cuestionario que entregamos, que la mayoría lo entregamos por mail, con usted, Mabel, directamente.
Sí. Después tuvimos la aclaración, que era el segundo cuestionario, que fue de la 8 a la 12, que ahí tengo la primera entrega en el aula. Que tengo una vencida, que se abrieron un montón de entregas. Lo que pasa que miraba esas que me aparecían en rojo y no lo encontraba. Sí, aparecieron. Sí, sí, me acuerdo. Y a partir de ese tengo nota. Así que sí, del 12 en adelante tengo nota. Estaría bien entonces. Bien. Para el que del 2 y el 3 no han subido al aula por X motivo o tienen que recuperarlo, por lo que fuere, no pierdan la fecha recuperatoria, por favor, porque ahí no podemos usar este tema. Y vuelvo a repetir, no es mala voluntad de nosotras, porque hay algunas personas que siguen mandando por mail y no podemos hacer nada con eso. La nota tiene y el trabajo tienen que estar en el aula, ¿sí? Porque de ahí es más, si uno entra y ya de lo que van haciendo los estudiantes ya van saliendo promedios, fíjense ustedes. O sea, uno puede ver hasta promedios de los estudiantes, de lo que está hecho hasta ahora. Así que fíjense que esto excede la buena voluntad o la gana que tengamos nosotros de ayudar a las personas, ¿sí? Es un requisito de la plataforma, es así. Tiene estas cuestiones que yo creo que una vez en una conversación le dije a ustedes que tallan lo contradictorio, porque por un lado hay una cuestión de que la gente no se pierda la cursada, como una presión, y por otro lado se ponen estas cuestiones que son de manejo de la plataforma, entonces medio contradictorio. ¿Qué hacemos? Fíjense, en Chilecito hay gente que vive en el medio del campo, que no tiene nada, y no tiene acceso a nada, y cómo uno puede hacer que esa persona siga cursando. O sea, uno tiene mecanismos, porque habilitamos una fotocopiadora para que puedan ir a buscar material, tiene formas de manejarlo, pero la formalidad de la plataforma exige que la persona esté por ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos esta problemática? ¿Se entiende? Digo, yo conté un caso extremo, pero también muchos problemas positivos. Por eso nosotros ponemos varios días para las entregas. Si la persona tiene que ir a otro lugar, rompiendo la cuarentena, para poder conectarse y poder entregar el trabajo, o que fuera lo que puede ser, por eso ponemos varios días, pero si ya uno viene con problemas, no espere hasta último momento. O sea, trate de hacer las cuestiones con un margen que le permita, si tiene que corregir, permite entregarlo tranquilo, no al último momento. Bien, no sé si quedó alguna duda más. Si no, finalizamos acá la reunión. El próximo lunes, entonces, ya no tenemos encuentro por Zoom. Yo estaba pensando si hace falta, la verdad que yo suspendería el próximo lunes, lo haría el otro, en 15 días, digamos. Pero no me parece que fuera necesario. Y para los que son de método, yo diría que no, porque hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que hacer en el aula, y digamos, ya superado, ahora lo que queda es el trabajo, el último trabajo, ¿no es cierto? El cual, bueno, si quedan ustedes que me iban a ir mandando por mail sus propuestas, lo que van haciendo, yo no lo veo necesario. En todo caso les avisamos, o no sé, hagan ustedes una recorrida y que digan cuánta gente necesita el Zoom. Y también aprovecho este espacio para decir que el jueves de método tampoco vamos a hacer Zoom,
porque tengo que hacerle las devoluciones de lo que entregaron, así que lo vamos a hacer la otra semana, ¿no? Para que cada uno plantee ahí, ya entramos en la otra etapa analítica. Perdón por el aviso, este no es el lugar, pero como sé que muchos de los que están en método están acá, ya les aviso desde ahora que no hacemos Zoom el jueves con método. ¿Quedó claro? Sí, paso el dato de paso. Sí, profe, gracias. Por favor, si podés informarle al resto. No. Y bueno, de Epistemo lo vemos, si ustedes consideran, Profe, nos avisan. De armarnos un archivo con lo de Epistemo para el estado del arte, más allá de que, bueno, es lo mismo o va a ser similar y hay que agregar algunas cosas de todo lo que estuvo explicando, un poco, capaz, no sé, un Word, un paso a paso o algo así. O sea, hay un libro en métodos que nosotros leímos que usted nos pasó, que explica bastante esto, pero bueno, a veces capaz es más didáctico, algo directo, no sé. Si nos puede dar una ayuda de ese lado por escrito. Ah, de la construcción del trabajo, del último trabajo práctico. Claro. ¿De eso me estás hablando? Yo le puedo pasar un archivo o algo. Bueno, me lo voy a agendar para hacerlo. O algún ejemplo, de repente, de alguno que esté hecho. Sí, eso estaría buenísimo. Sí, eso sería genial. Bien. Claro, abarcando lo epistemológico. Bien. Igualmente, yo sé que es medio complejo lo que tienen ahí, pero hay una parte que yo puse como anexo, que es un análisis, ojo, no pretendo ni por asomo que hagan eso, pero si quieren ir leyendo algo, está el análisis epistemológico que hice yo de la teoría de Phil Baker, ¿no es cierto? Pero eso es sobre una teoría hecha. Lo que ustedes más necesitan es ver un trabajo de estado del arte con la incorporación de un tema en particular. ¿Sí? Bueno, me lo estoy agendando para subirlo en algún momento a la... ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, buen fin de semana. Saludos. Recuerden, jueves no método. No, buen fin de porque semana no, primero maten el trabajo y después le decimos buen fin de semana. Le ponemos trabajo correcto, buen fin de semana. Así quedamos todos contentos. Listo, chao, chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao.